Muy bien, buenas tardes con todos. Tenemos un minutito más para que ingresen todos y comienzo a tomar la asistencia, por favor, y comenzamos la clase. Bien, por favor, me prestan atención a la lista. Alvarado, Presente. Álvarez, Presente. Antepara, Presente. Buenas noches. buenas noches. Anzules, Presente. Aveiga, Presente. Ceballos, Chacha, Presente. Chávez, Presente, buenas noches. buenas noches. Espinosa, Espinosa, Profesor Ceballos presente. Buenas noches. Gracias. Ceballos, Espinosa, Fonseca, Buenas noches, profesor Fonseca, presente. García, García, Jiménez, Jiménez Calderón, Jiménez Flores, Presente, profe. Lor Sánchez, Presente, buenas noches. buenas noches. López Pillasagua, Presente. Buenas noches. buenas noches. Mendoza, Buenas noches, presente. gracias. Miñaca, Buenas perdón. noches. Buenas noches, presente. ¿Cómo está? Miñán, Miñán, Molineros, Molineros, Monje, Morales, Presente, profesor. Muñoz, Ortega, Presente. Peralta, Buenas noches, ingeniero. Presente. buenas noches. Pin, Presente, buenas noches. buenas noches. Polanco, Presente. Buenas noches. buenas noches. Rivera, Presente. Buenas noches. buenas noches. Rodríguez, Presente. Buenas noches. Sánchez, Presente, buenas noches, profesor. buenas noches. Sánchez Ladines, Perdón, yo sí, Sánchez Lane. ya. Presente Sánchez Aguilar, profesor. Sánchez Aguilar, sí está. Ya, Sánchez Ladines. También. Vega,
Presente, profe. Buenas noches. Gelis, Presente. Vera, Presente, buenas noches. Vergara, Buenas noches, presente. Zavala. Presente, buenas noches. ¿Alguien que me haya Profesor, mencionado? disculpe, mi asistencia. Está un poquito ocupado con el bebé. Dame tu nombre, por favor. Monje Walter. Monje. Ya, perfecto. Gracias. ¿Alguien más que no haya? ¿Alguien más? profesor, disculpe la molestia. Jiménez Calderón. Jiménez. Ingeniero Molinero sí está en la sala, solamente que al momento de activar el micrófono me dice que le sale una notificación donde no puede, no está alta para abrir el micrófono. Ya, ¿me dices quién? Molineros, Mariela Morinero. sí. Miñán también, profesor. Molineros. ¿Ya? ¿Alguien más me decía? Miñán. Dice que tampoco le permite abrir el micrófono. Ok, perfecto. Miñán. Profesor. Buenas noches, ingeniero. Espinosa Vera. Miñán, ¿qué más? ¿Qué más mencionaron? Espinosa Vera, ingeniero. Buenas noches. Ok, ¿alguien más? Nadie más, perfecto. Bueno, caballeros. Profe. Sí, Profe. Profe, todavía sigo teniendo falta en la asistencia del 6 y del 20. ya, hoy día sí te arreglo. Esperemos al último y nos quedamos revisando lo tuyo, ¿ya? Bueno, gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces ya estamos acá todos. Vamos a comenzar con nuestra materia. Listo. Bien, el día de hoy comenzamos ya con el segundo tema que debemos revisar, que tiene que ver con lo relacionado con banca. Y a manera de introducción, voy a ponerles un videito bien corto, que trata de dar un primer paneo de lo que podría considerarse un banco desde una perspectiva no tradicional. El objetivo es tratar de, por lo menos en esta parte en que vamos a revisar el concepto de banca, que es la banca, que ustedes puedan tener una conceptualización de lo que es un banco, que ustedes puedan entender cuál es el papel que cumple en la sociedad, eh, también que puedan ver ciertas distorsiones que se presentan en la economía a través del funcionamiento de la banca, y luego de eso relacionar esto con nuestra historia. Pasaremos revisando en algún momento por lo que corresponde al feriado bancario, y luego de eso vamos a ver también, o parte de lo que vamos a revisar aquí también es hacia dónde tiende la banca, cuál es el futuro de la banca, qué cosas se vienen en lo que es, en lo que corresponde al funcionamiento de la banca a nivel mundial y aquí en el Ecuador, ¿no? Entonces esto es lo que vamos nosotros a revisar. Si ustedes van a su plataforma, van a encontrar el video que les menciono. Aquí le están, lo podrán revisar en algún momento de manera más detallada. Pero este video sí quiero que le presten atención porque esto enlaza a la primera diapositiva que nosotros vamos a revisar. Entonces voy a colocarlo, cliquearlo para que lo puedan ver. ¿Me pueden escuchar? ¿No? No se escucha, profesor. Un No se momento. escucha. Perfecto, gracias. Solucionar una cosa.
luego. ¿Ahora pueden escucharlo? Sí, ya se escucha, profe. Gracias. Pase. Gracias por atenderme. Mire esto. ¿Qué le parece? Hay más de 250 empresas más de 30 solo en televisión. Vamos. Sí. No. Nunca hablo con economistas. Nunca. Es una pérdida de tiempo. Haré una excepción con usted porque usted parece un mal economista. Escuche, en realidad yo no soy... Estas son las reglas. Yo hablo y usted escucha. No habrá preguntas. Desconozco su caso, pero entienda esto. Solo hay un caso. Solo una situación. Así que no haga que pierda mi tiempo oyéndolo. Si presta atención, tal vez aprenda algo. Nos ceñiremos a las reglas y seremos rápidos. ¿Alguna objeción? Muy bien. ¿Qué quiere entonces? Quiero saber. Yo tengo gallinas y usted tiene un huerto con tomates. Yo quiero tomates y usted quiere huevos. ¿Qué hacemos? Un intercambio. Un simple intercambio. Por ejemplo, un huevo por cada tomate. Así eran las cosas al principio. Pero claro, a veces sus tomates eran mejores y a veces peores. O tal vez yo quiera comprar un caballo y no tenga muy claro cuántos huevos necesito. Pero si usamos como referencia, por ejemplo, es un simple ejemplo, un poco de oro. El oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso. Así que podemos hacer una tabla de conversión. Si una docena de huevos vale lo mismo que una pepita de oro y un caballo cuesta 100 pepitas, es fácil saber que un caballo vale lo mismo que... Que 100 docenas de huevos. Sencillo, ¿verdad? El oro se convierte así en moneda de cambio. Para simplificar. Ya no se puede comprar un caballo con huevos. Cambian los huevos por monedas y se acerca uno al estatua. Bonito, ¿verdad? Ese es el primer paso. Todo es más o menos igual que al principio. Salvo que ahora necesitamos oro para comprar las cosas que no producimos. Leche, carne, ropa, herramientas. En fin, la persona que inventó el sistema tiene un establecimiento. Un lugar donde se almacena el oro y nosotros podemos conseguirlo. El hombre es un altruista, claro. No quiere vendernos el oro. Le basta con prestárnoslo. Por ejemplo, a mí me da 10 monedas, para mí. Y me las deja en préstamo durante un periodo de 12 meses. Solo me pide un módico interés lógico. Pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro y yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. ¿Me importaría golpear más esas naranjas? Son para zumo.
su caso, si también quiere oro, hipotecará su huerto. Así que el hombre le presta 10 monedas. ¿A cambio de sus zanahorias? No. Usted sigue con sus tomates y sus zanahorias. No se tiene que deshacer de nada y puede seguir comerciando. Solo tiene que devolver al banco 11 monedas al cabo de un año. Las 10 que le prestaron, más el interés. ¿Cómo lo hará? Bueno, tengo un huerto, puedo vender mis productos. Y tiene usted todo un año. Solo si no cumple, el banco se quedará con el huerto. ¿De acuerdo? No hay problema. ¿Hay problema? No hay problema. ¿Cuál es el problema? Imaginemos que el banco posee una cantidad total de, digamos, 100 monedas de oro. Que es la cantidad total de oro que existe. 100 monedas, ni una más. Además del hombre bueno, existimos otras 10 personas. Usted, yo, un herrero, tal vez un par de ganaderos, una costurera. 10 personas en total. Todos necesitamos oro para comprar y todos hemos pedido un préstamo. 10 monedas para cada uno. Un total de 100 monedas. ¿Se pierde? Claro que no. El banquero nos ha entregado todo su oro, con absoluta generosidad. ¿Y a cambio de qué? ¿Un simple 10%? ¿Una monedita por persona? Es justo. Pero... Eso es. Pero, según Pitágoras, tenemos un problema. Si al cabo de 12 meses hemos de pagar 11 monedas cada uno, ¿de dónde las vamos a sacar? 11 monedas cada uno son 110 monedas. Eso significa que existen 10 monedas en intereses que nunca podrán pagarse. Nunca. Suceda lo que suceda. No hay problema. El banco fue inventado para facilitar las cosas, no para complicarlas. Hay una solución razonable. No se preocupen. Devuélvanme solo los intereses, una moneda cada uno. Esperaré. Y el próximo año ya me devolverán la cantidad prestada inicialmente. Las primeras 10 monedas, en definitiva. Adelante. Sin embargo, si devolvemos una moneda, nos quedarán 9. 9 a cada uno. Así que si aún debemos 10 monedas, al cabo de un año seguiremos con el mismo problema y además tendremos menos dinero. Correcto. Una moneda menos que el año anterior. Si repetimos la operación durante 10 años, y eso siempre que nos dejen pagar solo el interés, en ese tiempo nos quedaremos sin nada. Desaparecerá todo el dinero. Y sin embargo, seguiremos debiendo el préstamo inicial. El banco habrá recuperado todo el oro. Nosotros no tendremos nada. Y aún deberemos lo que nos prestaron al principio. 100 monedas entre todos, que nunca podremos devolver porque sencillamente no existen. Así que perderemos las tierras, los animales y los alimentos que hipotecamos como garantía al principio, hace 10 años. En 10 años el banco tendrá lo que tenía al principio, más todas nuestras posesiones. Y nosotros no tendremos nada, absolutamente nada. Con lo que en la práctica nos habremos convertido en esclavos del banco. ¿Y por qué? Por nada y a cambio de nada. Muy bien. A ver, he decidido iniciar con este video que es bastante controversial. Un momento, sacarlo de acá. Bien, como les decía, he iniciado la clase con este video que considero que es bastante controversial porque presenta una visión de lo que es la banca
Por algunos el concepto idealizado y por otros satanizado, ¿no? Hay algunos que consideran a la banca como un elemento que es indispensable dentro del desarrollo de una sociedad, económicamente dentro de una sociedad, y hay otros que por el contrario visualizan a la banca como un gran monstruo que justamente lo que hace es devorar la riqueza del ser humano de a pie, del ciudadano de a pie, ¿no? Es un tema bastante controversial. Mi objetivo es tratar de mostrar diferentes puntos de vista con relación a la banca y que finalmente ustedes como futuros profesionales se formen su criterio personal con relación a la banca. Como siempre yo manifiesto cuando me refiero a este tema, para mí la banca es como un demonio, para mí la banca es como un gran ente que si está controlado, si está encadenado, si hay la regulación adecuada, si hay el control adecuado, puede hacer mucho bien a la sociedad, pero siempre y cuando haya ese control. El problema es cuando a este demonio se le rompe la cadena y se permite que este ser haga y deshaga dentro de la economía, ¿no? Entonces, lo que yo por lo menos como profesional he podido llegar a concebir es que la banca es son instrumentos que le permiten, que sirven dentro de la economía justamente para impulsar el crecimiento económico. El problema es cuando esa banca no tiene suficiente control, no hay la suficiente normativa, ni hay la normativa adecuada que permita que este ente crezca, pero que crezca de una manera controlada y sin generar ningún tipo de desequilibrio dentro de la economía, ¿no? El video con el que inicié es bastante interesante. Recordarán ustedes que en algún momento yo les decía que con relación a los créditos, por ejemplo, ustedes pueden ver que el negocio de la banca es justamente eso, ¿no? Prestar y a través de la intermediación financiera poder generar más riqueza para ellos. Pero generalmente esto lo podemos ver, y les ponía como ejemplo en el tema de un hipotecario. Yo les ponía un ejemplo puntual, el mío. Tengo una casa que está con un crédito hipotecario de 25 años, pero en esos 25 años, si usted ve la tabla de amortización, usted puede ver que tácitamente se termina pagando el préstamo y se terminan pagando casi 2 veces o 2 casas más, ¿no? Entonces aquí la situación es sencilla, ¿no? La situación es lógica. Si bien es cierto, uno, que es el sujeto que adquiere el crédito, gana un bien o toma un bien, pero en ese transcurso termina pagando 2 casas adicionales por haber conseguido ese bien, ¿no? A la larga se puede ver que si bien es cierto, usted acumuló un activo, pero quien se hizo más rico en todo el proceso fue obviamente el banco, porque terminó recuperando su dinero, pero además ganó, por ejemplo, en el ejemplo que les menciono, ganó tácitamente dos casas más, ¿no? Entonces, bueno, comienzo con la presentación que corresponde al tema de banca. Durante esta semana nosotros vamos a hacer un trabajo bastante particular. Vamos a revisar algunos videos. Muchos de esos videos tienen que ver con lo que es la banca, cómo está relacionado también con temas de política económica, está relacionado, como les decía, con el tema de lo que va a ser la banca en el futuro, y cómo se percibe actualmente a la banca, ¿no? Es lo que nosotros vamos a revisar. Entonces, toda esta semana y posiblemente la próxima semana nosotros vamos a estar revisando este tema, y adicionalmente, como les decía, van a revisar estos videos, y en esos videos finalmente voy a armar un foro de discusión donde asimismo se les va a asignar a los grupos los videos que hemos revisado con la finalidad de que hagan una pequeña presentación con relación a los contenidos, y esos contenidos sean debatidos dentro del aula. Entonces, presten atención para lo que las instrucciones que vayamos dando, para que ustedes puedan irse organizando. Los grupos ya los tienen. Como les decía, quiero que, de ser posible, trabajen con los mismos grupos que originalmente fueron formados, y en función de eso vamos a ir haciendo el trabajo. Muy bien, entonces entramos a lo que es la presentación inicial. Bien, entonces el tema, como les decía, es la banca, ¿no? Y usted puede ver aquí igual al inicio dos gráficas, ¿no? Que presentan de manera satírica el trabajo bancario, ¿no?
el primer gráfico que estoy señalando acá, en la parte de arriba, en la parte superior derecha, ustedes pueden ver que hay justamente unas personas que van a hacer depósitos, y detrás del counter, ustedes van a encontrar a una persona con una máscara y también con un revólver, ¿no? Y aquí dice banco. Entonces, como que el banco tácitamente les pide todo el dinero a los ciudadanos. En la parte de abajo, en la parte izquierda inferior, ustedes pueden ver un gráfico que quizás todavía aquí en el Ecuador no se ve mucho. No se ve mucho. A mí me tocó verlo cuando me tocó viajar a Argentina. Y en Argentina, usted podía ver que grandes bancos como bancos internacionales, como en los lugares donde tiene, por ejemplo, Citibank, tiene cajeros, ustedes pueden ver que la gente generalmente utiliza, familias enteras a veces utilizan esos lugares donde están los cajeros para poder dormir, ¿no? Entonces aquí hay un comentario que dice: los bancos no son tan malos, nos echan de nuestras casas, pero nos acogen cada noche en sus cajeros automáticos, ¿no? Y es una realidad que se ve mucho. En algún momento también posiblemente les comparta un video que tiene que ver con justamente la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, y cómo se puede ver quizás se podría intuir de que esto fue un trabajo sistemático de la entrega de hipotecas en Estados Unidos, la gran burbuja inmobiliaria, entrega de créditos para familias que en el tiempo se podían ver que no estaban en las condiciones para pagar casas tan caras. Los bancos entregaron crédito y finalmente los bancos terminaron cobrando su dinero, pero también le quitaron finalmente estas casas a las personas a las que les habían entregado, ¿no? Y ahí se produjo esta crisis de las hipotecas, donde inclusive hay una película que habla sobre este tema de las hipotecas en Estados Unidos. Bueno, avanzando en el tema, igualmente acá otro gráfico, ¿no? Esto tiene que ver, un par de cavernícolas están aquí, dice: yo te guardo tus gallinas para que no te las robes. Mientras tanto, solo permítanme una cosita, creo que sí estoy grabando, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te guardo tus gallinas para que no te las roben. Mientras tanto, todos los huevos que pongan son míos, y a lo máximo te regalaré uno. Eso sí, tienes que traer el maíz para alimentarlos. ¿Y cómo dices que se llama ese invento? Banco, ¿no? Es algo parecido a lo que nos ocurre. Nosotros colocamos el dinero en los bancos utilizan este dinero para poderlo prestar, para poder generar mayor riqueza para ellos, y aparte de eso a veces hasta nos cobran por los servicios financieros que estas instituciones nos dan. Es algo muy parecido a lo que nosotros podemos ver acá. Ahora, entrando ya en lo que corresponde a teoría, ¿no? Tratemos de formar una primera conceptualización de lo que podría ser un banco, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Primero entendamos en qué consiste el negocio bancario, en qué consiste el negocio de la banca. Básicamente, tiene que ver con el dinero, ¿no? Y está relacionado con comprar dinero barato y vender ese dinero, si lo vemos como un bien, vender ese dinero, pero a un precio más caro. Entonces, en la vida real, lo que ocurre, mejor dicho, en la realidad, no es que lo compra, no es que compra ese dinero, sino que simplemente lo toma, se fondea, pero de una manera barata, y justamente lo hace para poderlo prestar, canalizar ese dinero hacia quienes lo necesitan, ¿no? Para que el negocio bancario sea rentable, el interés al que se presta el dinero al público es menor que el que se cobra por prestar. Eso lo sabemos todos. El banco, si usted va y coloca su dinero dentro de una institución bancaria, usted va a ver lo mínimo que le paga por el dinero que usted coloca en esa institución, pero en cambio, cuando usted va al banco a sí mismo a hacer un préstamo, la cantidad de interés que le cobra va a ser mucho, mucho, mucho más alto que lo que un banco le puede estar pagando por ese dinero que usted coloca en su cuenta, ¿no? Entonces, ahí se produce un diferencial. A esto es a lo que me refiero. El banco lo que hace es captar dinero, y generalmente captarlo de manera barata o con un costo bastante barato, y utilizar ese dinero para colocarlo, pero colocarlo a un precio mayor, a un interés mayor. Y el diferencial es justamente resultado de esa intermediación, es lo que finalmente termina ganando la banca, ¿no? Entonces, a esa operación de colocar, de captar y colocar, se le denomina precisamente intermediación financiera. Repito, que es lo que hace un banco, es
tratar de ubicar a aquellos agentes que en la economía sean superavitarios en dinero, o que tengan a disponibilidad efectivo, que puedan utilizar, que mejor dicho, no necesitan por el momento. Captan ese dinero y lo colocan en aquellos agentes que necesitan ese dinero, por ejemplo, para actividades productivas, ¿no? Entonces, toman de aquellos que son superavitarios en efectivo y lo colocan o lo canalizan hacia aquellos que necesitan ese efectivo para poder realizar actividades productivas. Entonces, las ganancias que se recaban buscan cubrir, por lógica, ¿no? Todo esto, este diferencial resultado de la operación de la intermediación financiera, busca justamente cubrir salarios de empleados, los pagos que se hacen a directivos, los bonos que se pueden entregar a ellos, amortizaciones de los bienes de capital y edificios, pago de impuestos al sector público y dividendos a sus propietarios. Entonces, con ese diferencial, tácitamente lo que se hace es cubrir todo lo que implica el tener una institución que esté funcionando y que obviamente van a ver para su funcionamiento toda la tecnología que se invierte, todos los bienes que se tienen a disposición para poder entregar, para poder poner a disposición de sus clientes, toda la infraestructura, todo el andamiaje que se necesita para dar los servicios financieros. Eso tiene un costo y obviamente se cubre a través de los recursos que llegan como resultado de la intermediación financiera. Pero la banca también enfrenta problemas, ¿no? ¿Y cuáles van a ser estos problemas que enfrenta la banca? No es tan fácil el negocio de banquero. El banquero también la tiene dura porque tiene que enfrentarse a ciertos problemas. ¿Y qué problemas van a ser esto? Como les digo, el captar suficiente pasivo y pagar por él un precio razonable, ¿no? Entonces, es un problema poder ubicar la suficiente cantidad de recursos para poderlos tomar y poderlos canalizar hacia aquellos que necesiten, y obviamente por eso que capta pagar un valor que sea atractivo para quienes están colocados. Otro problema es evaluar correctamente el riesgo de sus prestatarios, ¿no? Entonces, es un negocio de riesgo porque usted va a prestar a un sujeto y obviamente tiene que analizar ese sujeto para saber si corresponde prestarle y si corresponde prestarle hasta qué cantidad se le pueda prestar, ¿no? Entonces tiene que hacer una evaluación correcta del riesgo que presenta el sujeto al cual le va a prestar. Se debe evitar o debe evitar también el descalce entre los vencimientos de crédito que concede y los préstamos que recibe, ¿no? Esto es importante porque aquí el banquero tiene que analizar de que en algún momento podría quedarse sin la liquidez necesaria para poder operar en su negocio. ¿A qué me refiero? Que si, por ejemplo, yo hago un préstamo a 10, viene un ahorrista y me dice, yo voy a colocar mi dinero por un año, ¿sí? Y yo de repente tomo ese dinero que me presta el ahorrista y lo coloco en un crédito a 10 años, lo que va a suceder es que al siguiente año, luego de un año, al finalizar el año, el ahorrista va a venir y me va a requerir a mi dinero. Pero ahí se presenta un problema de descalce en el sentido de que ese dinero yo lo tomé y lo coloqué para prestar, pero está prestado a 10 años. Es decir, que cuando me van a devolver ese dinero, va a ser luego de 10 años. Entonces, eso es importante también poder analizar en este negocio, que exista el calce correspondiente o que coincidan los tiempos justamente a los que se capta y a los que se coloca, ¿no? Entonces que no se produzca ese descalce, sino que estos créditos, estas captaciones y colocaciones generalmente estén machadas. La banca tiene generadores de pasivos, es decir, la banca se tiene que fondear de algún lado. ¿De dónde se va a fondear la banca? Justamente generando pasivos. ¿Y dónde van a estar esos pasivos? En primer lugar, esos pasivos pueden venir desde sus depositantes. Otro lugar donde pueden venir esos pasivos o esos recursos que utiliza la banca para poder hacer sus actividades van a venir del Banco Central y de otros organismos multilaterales que fondean a la banca comercial. Y también puede venir del mercado mayorista de deuda o también de los accionistas. Es decir que de dónde la banca va a tomar los recursos que necesita para poder hacer su actividad, va a tomarlas justamente generando pasivos, y estos pasivos pueden estar relacionados con los depositantes, con el Banco Central o organismos multilaterales, con el mercado mayorista de deuda o
con los accionistas. Vamos a revisar qué significa cada uno de ellos. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta con relación a lo que he presentado. Repito, la banca es precisamente un intermediador financiero, que es lo que hace es captar dinero barato y colocarlo, obviamente, con un diferencial de precio. ¿Cómo gana la banca? Justamente a través de ese diferencial. Capta barato y coloca a un precio mayor. Y el diferencial es el que le va a dar los recursos o lo que va a darle la ganancia a la banca por su operación, ¿no? Con todo eso que capta, cubre generalmente los costos relacionados con su operación. Hemos visto también de que, el trabajo del banquero no es tan sencillo, se enfrenta también a ciertos problemas que hay que tener en consideración. Y luego, en este momento, vamos a entrar nosotros a revisar de dónde generalmente la banca toma recursos para poder colocar, ¿no? Para poder prestar, ¿sí? Y hemos visto o hemos identificado de manera general cuatro fuentes de pasivos, de los cuales los bancos toman recursos, y son de sus depositantes, Banco Central y multilaterales, mercado mayorista y finalmente accionistas. Y en este momento vamos a revisar a cada uno de ellos. Muy bien, entonces fuentes de fondeo o generadores de pasivo, que es lo que queremos explicar, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen los recursos que se pueden utilizar para fondear a la banca? En primer lugar, de los depósitos, ¿no? Es una cantidad de dinero ociosa, generalmente los depósitos, así lo podríamos conceptualizar, es una cantidad de dinero ociosa, aportada a la entidad bancaria por parte de un cliente durante un periodo de tiempo y bajo condiciones estipuladas, para obtener a cambio un beneficio, ¿no? Si usted mira lo que usted hace al momento de colocar su dinero en una cuenta de ahorro, básicamente tiene esta descripción. Es una cantidad de dinero que usted la coloca en el banco porque lo más probable es que no la quiere utilizar por el momento, no la va a poner a trabajar, no sabe dónde meterle, y lo más seguro que puede usted pensar que va a estar es justamente en un banco, ¿no? Entonces es una cantidad de dinero ociosa que en este caso es aportada por usted a la entidad porque usted va y la coloca por parte del cliente, ¿no? Durante un periodo de tiempo, obviamente lo deja por un mes, por 2 meses, por una semana, por un día, por el tiempo que sea, pero lo deja por un periodo de tiempo y bajo condiciones estipuladas para obtener a cambio un beneficio, ¿no? En teoría, se supone que usted coloca ese dinero y a cambio debería recibir el pago de interés, ¿no? Por colocar ese dinero, porque ese es el atractivo que generalmente se da para que yo como ahorrista coloque mi dinero en una cuenta bancaria, ¿no? Lo coloco porque espero como retribución el pago de cierto interés. Entonces, esto implicaría los depósitos, ¿no? ¿Qué tipos de depósitos nosotros podemos tener? Podemos tener los depósitos a la vista. Estos depósitos a la vista permiten ingresar dinero en el banco y conlleva la obligación de devolverlo cuando el cliente lo requiera en cualquier momento y sin previo aviso. Esto es lo que implica un depósito a la vista. Repito lo que me mencionan aquí. Me dice, en primer lugar, es dinero que se coloca en el banco y que por ende conlleva la obligación de devolverlo en cualquier momento que el cliente lo requiera. Y en cualquier momento se tiene que devolver y sin necesidad de un previo aviso al banco, ¿no? Entonces, estos depósitos a la vista, generalmente que tienen que ver con los depósitos que nosotros tenemos en nuestras cuentas de ahorro, es dinero que el banco, lo podemos colocar, pero el banco se ve en la obligación de devolverlos en el momento de que yo, sin ninguna mención, sin ningún aviso previo, sino que simplemente me presento y retiro la cantidad de dinero que yo requiero, ¿no? Esto es diferente, por ejemplo, a los depósitos a plazo que yo puedo tener. Esos depósitos a plazo, recuerden ustedes que, como el mismo nombre lo dice, es un depósito que tiene que permanecer un cierto plazo, un cierto tiempo, para al vencimiento de ese tiempo yo lo pueda retirar. También lo podría retirar, pero hay penalizaciones. En Cristiano me van a dar menos o me van a cobrar una penalización por devolverme ese dinero antes del tiempo que habría pactado. Pero en el caso de los depósitos a la vista, son aquellos que me presento y de manera inmediata lo recibo. La entidad puede ofrecer una remuneración o no. Como les decía, si yo deposito el dinero en un banco, me puede pagar intereses. También podría ser que no me los pague. Esto lo hace en forma de interés en función del dinero depositado, ¿no?
Y aquí surge una pregunta. En la normativa ecuatoriana, ¿los bancos tienen o no tienen la obligación de pagar intereses? ¿Qué creen ustedes? ¿Un banco tiene la obligación de pagar los intereses, sí o no? En algún lado dice que los bancos tienen que pagar los intereses. Si nos dice sí, ¿cuánto debería ser lo que los bancos nos paguen? ¿Alguien me puede ayudar con esa pregunta? ¿Alguien sabe si los bancos deben o no deben pagarme por obligación intereses? O sea, cuando uno abre una cuenta de ahorro, puede hacer un ahorro programado y mediante eso, si uno va depositando, digamos, tanta cantidad de dinero mensual, el banco ofrece un interés. Cada banco maneja diferentes tipos de interés. De ahí es la única manera en la que yo sé que nos pagan intereses los bancos a nosotros. Muy bien, pero la pregunta, Kevin, no sé si de repente tú te la hayas hecho en algún momento, es si es obligación de los bancos pagarnos o no pagarnos interés. ¿Qué crees tú? ¿Es obligación aquí en el Ecuador que los bancos nos paguen interés? No Yo creo que si te equivocas no hay ningún problema. Ajá, yo creo que no es obligación de los bancos como tal. No es obligación. ¿Por qué crees que no es obligación? Bueno, de la manera en la que yo sé que se genera el interés, que es con el ahorro programado, es para que el banco haga más capital. Entonces, es una manera que ellos nos dan como para ganar un poquito más el dinero, pero obligados como tal, a nosotros no. Más bien es al revés, que yo tengo entendido. Ya, muy bien. A ver, la lógica sería la siguiente. Si yo voy a colocar el dinero en el banco, para que yo me sienta atraído a colocar el dinero en el banco, generalmente debe haber algo que me motive a colocar. Recuerden ustedes que ya ustedes son estudiantes de octavo semestre, en algún momento vieron el conceptos relacionados con inflación en economía, y ustedes saben que $100 que yo pueda tener hoy día no van a ser lo mismo que $100 que tenga de aquí a un año. ¿Por qué? Porque obviamente el poder adquisitivo de esa moneda se va a perder. Partiendo de eso, yo generalmente tengo que hacer ganar al dinero intereses en el tiempo. Al menos, o por lo menos, que me permitan mantener mi capacidad de compra. Es decir que si hay, por ejemplo, una inflación de 5% en un año, yo debería colocar mi dinero en una inversión o en alguna actividad que al menos me permita a mí recuperar o mantener la capacidad adquisitiva de ese dinero. Es decir, si yo podía comprar hoy día algo con esos $100 y sé que hay inflación de 5% en el próximo año, al menos al finalizar ese año yo debería tener los $100 más 5% que me permitan recuperar ese poder adquisitivo, mantener el poder adquisitivo del dinero. Entonces, si algo yo lo compraba al inicio de año con 100, al final del año voy a necesitar 100 más la inflación, que serían 5%, $105 para poder comprar lo mismo. Entonces, partiendo de ahí, la lógica de que yo coloque mi dinero en un banco es con la finalidad de que me permita ganar al menos algo que haga que mi dinero no pierda esa capacidad de compra, ¿no? Y yo pueda tener el dinero y que me pueda seguir comprando lo mismo que dejo de consumir hoy para poderlo consumir en el futuro, porque no estoy perdiendo esa capacidad. Si me pagan más, mejor. Si me pagan menos, es en realidad un error. Solo lo mantendría si es que fuera por algún hecho de que no tengo dónde más guardarlo y lo puedo meter ahí. Pero ahí en realidad sería un mal negocio porque lo que estoy haciendo es perder capacidad de compra de mi dinero si lo tengo en un lugar donde en lugar de al menos pagarme la inflación, me está pagando menos de eso. Bueno, entonces por lógica, para que yo pueda sentirme atraído a colocar mi dinero en un banco, el banco me dice, te voy a pagar cierta cantidad de intereses, ¿no? Y por eso yo me veo atraído a colocar mi dinero en un banco porque digo, bueno, está ganando algo de intereses, no pierdo capacidad de compra y además está ganando alguito más. Pero en ninguna parte de la normativa ecuatoriana dice que un banco está en la obligación de pagarnos a nosotros intereses. ¿Ya? Inclusive Kevin también lo estaba mencionando, inclusive hay algunos bancos que más bien tú depositas, no te pagan intereses y por el contrario te cobran por los servicios que generalmente te dan los bancos. ¿Sí? Pero la lógica daría que para poder atraer ahorristas, poder atraer estos recursos que están en la economía, ese dinero que la gente no está utilizando, la lógica es que los bancos nos paguen cierto interés para podernos atraer y nosotros colocar el dinero en los bancos. ¿Ya? Entonces, eso no es obligación, en ninguna parte de la normativa dice que un banco tenga que por obligación pagar
intereses en nuestras cuentas de ahorro. Me refiero puntualmente a las cuentas de ahorro. ¿De acuerdo? Por el contrario, sí nos cobran por los servicios que nos dan generalmente los bancos. ¿Ya? Bueno, entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Creo que alguien quiso intervenir. ¿Ninguna? Bueno. Entonces, la entidad puede ofrecer una remuneración o no, como decíamos, en forma de interés en función del dinero depositado. La entidad está obligada a prestar un servicio de caja, que es lo que nos hacen los bancos, guardan nuestro dinero, que permita realizar pagos y cobros comunes, ingresos de efectivo, abonos de nómina, ordenar o recibir transferencias bancarias, domiciliar recibos, retirar dinero en efectivo, entre otros, ¿no? Entonces, esa es la obligación que generalmente tienen estas instituciones por tener nuestro dinero en ellos guardado. Y son la partida, me refiero a estos depósitos a la vista, son la partida más líquida del pasivo de la banca. Y por lo tanto, la más difícil de gestionar, ¿no? Es la partida más líquida porque, como lo vimos al inicio, apenas yo me presento al banco, si tengo una cuenta de ahorros y apenas me presento al banco a pedir mis ahorros, el banco inmediatamente me los tiene que entregar. Entonces debe de tener la cantidad de dinero disponible necesaria para poderme entregar. Y el problema es que es difícil de gestionar porque precisamente no se puede intuir con exactitud, no se puede saber con exactitud cuándo la gente va a retirar su dinero. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces sucede y generalmente se presenta en los fines de semana, ¿no? La gente va y comienza a cobrar y por A o B motivo se fue el sistema, no llegó el blindado, pasó algo. Generalmente en los bancos hay una persona que no cobra un cheque y comienza a generar ciertos rumores. Y eso, debido a toda la experiencia que nosotros tenemos, a veces se riega como pólvora, ¿no? Entonces la gente comienza a dudar de la estabilidad bancaria y comienzan a presentarse a retirar su dinero. Entonces el banco, cuando ocurre esto, debe tener la suficiente cantidad de efectivo para poder responder a estos requerimientos de liquidez que tienen las personas. Esto se liga con un concepto que en cierta medida ya lo hemos visto con el concepto de dinero, que tiene que ver con el encaje, pero todavía no lo hemos visto a manera de denominación. Más adelante lo vamos a ver como concepto. Pero esto también tiene que ver con el encaje, porque el encaje es una especie de colchón que justamente se le exige con relación a los depósitos a las entidades financieras para que puedan responder a estas necesidades de liquidez. Entonces, gestionar esta partida, que es la más líquida, es una de las cosas más complicadas que se gestionan, porque el problema es que no se sabe exactamente cuándo la gente va a requerir su dinero. Si quieren esto de manera de ejemplo, cuando hubo el problema en octubre, en octubre del 2019, la gente comenzó a ver este problema de conmoción nacional por el tema del paro. Inmediatamente la gente recurrió a los bancos y comenzó a sacar dinero, ¿no? Entonces varios bancos tuvieron que tener los mecanismos activados con la finalidad de poder devolver de manera inmediata el dinero a la gente. Eso lo hacen con el fin de que la gente vea que la institución no tiene problemas y que el dinero está disponible y no hay por qué alocarse ni hay por qué exaltarse, ¿no? Justamente eso tiene como sentido poder tranquilizar a las personas para que puedan ver que pueden acceder a sus recursos de manera inmediata. ¿Por qué reaccionan las personas así? En cierta parte obedece este comportamiento, por lo menos en el caso ecuatoriano, a la memoria histórica de lo que pasó con los bancos. Eso también lo vamos a ver en el tema del feriado bancario. Pero en algún momento nuestra gente, sus papás, sus abuelitos, en algún momento tenían su dinero en los bancos, fueron a los bancos y sucedía que los bancos no les quisieron entregar el dinero por un decreto justamente que llevaba al tema del feriado bancario, el congelamiento bancario de los dineros que nosotros teníamos en las cuentas, ¿no? Y ese fantasma todavía ronda en la cabeza de muchas personas y es por eso a veces que existe este comportamiento adverso con relación al comportamiento de la banca. Bueno, entonces depósitos a la vista. ¿Qué más tenemos aquí? En países avanzados con sistemas financieros desarrollados y donde casi todos tienen cuentas corrientes o de ahorros en las que depositan sus ingresos, bancos y cajas de ahorros compiten por captar depósitos. Entonces, en países desarrollados donde toda la gente, todo el común de los mortales, todos los ciudadanos generalmente tienen
tienen, han sido incluidos en el sistema financiero, hay inclusión financiera alta, es decir, tienen cuenta de ahorro, cuenta corriente o algún tipo de servicio financiero, ¿no? En esos países donde gran parte de la gente que pertenece a un país está incluido dentro del sistema financiero, generalmente los bancos compiten por quitarse entre ellos parte de sus consumidores, ¿no? Eso no ocurre en países con menos niveles de inclusión financiera y menos nivel de desarrollo, como por ejemplo los latinoamericanos. En nuestros países hay todavía mucha gente que no forma parte del sistema financiero. En los últimos gobiernos quizás se incorporó un poco de gente con este tema del bono, con el tema del hecho de que tienen que sacar cuentas para poder hacer algún tipo de transacción o recibir algún tipo de beneficio por parte del Estado, o por ejemplo en el caso de los servidores públicos para cobrar sus sueldos. Eso llevó a que mucha más gente se incluya al sistema financiero. ¿Ya? Pero aún así existen muchas personas que no forman parte del sistema financiero. Entonces, para esos países donde no hay mucha gente que forme parte del sistema financiero, no hay altos niveles de inclusión financiera, simplemente hay más gente fuera del sistema y lo que hacen los bancos es tratar de convencer a esos que están fuera para que ingresen al sistema, ¿no? Lo que estoy presentando en ese primer párrafo de esta diapositiva que ustedes están viendo es cómo es diferente el hecho de cómo opera el sistema financiero en un país desarrollado y con altos niveles de inclusión financiera y en un país que no tiene tanto desarrollo y con bajos niveles de inclusión financiera. Mientras que en el desarrollado casi todos forman parte del sistema financiero, la competencia entre bancos se da entre ellos por el hecho de captar clientes de otros. En el caso de estos países que no tienen alto nivel de desarrollo y que no tienen niveles altos de inclusión financiera, lo que sucede es lo contrario, porque muchos están fuera del mercado. El objetivo es poderlos incluir en el sistema financiero, hacer inclusión financiera con ellos para que puedan consumir los productos de la banca, ¿no? Entonces, en países en desarrollo, el negocio bancario aumenta a medida que los bancos consiguen que más personas se incorporen a la economía financiera y empiecen a utilizar sus servicios, que es lo que les comentaba. Bueno, otra forma, bueno, ya vimos cómo se fondea a través de los clientes, ¿no? A través de los depositantes. Ahora vamos a ver cómo se fondean a través de bancos centrales y multilaterales. Y aquí también hay que hacer un análisis en lo que respecta al Ecuador, porque el Banco Central del Ecuador actualmente no es prestamista de última instancia, no es un prestamista de última instancia. Esto tiene que ver con lo que dispone la Constitución, y la última Constitución justamente le quitó ese papel. Primero entremos en la teoría para poderles explicar mejor el tema. Entonces, en algunos países, la banca central, el Banco Central de cada uno de estos países, ¿no? Puede conceder préstamos en condiciones adecuadas para cubrir las necesidades de la banca comercial, dejando en garantía títulos de su activo. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que otra forma de fondearse de los bancos, otra forma de obtener recursos para su actividad, es prestándole al Banco Central. Y estos préstamos del Banco Central generalmente tienen como sentido de que el Banco Central les entrega liquidez, les entrega dinero, pero a cambio los bancos entregan en garantía títulos de su activo. Las participaciones del banco son entregadas al Banco Central, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que el Banco Central le entrega liquidez y el banco a cambio entrega propiedad al Estado. ¿Qué es lo que pasó en el Ecuador? Esta partecita de aquí se malutilizó, ¿no? Cuando nosotros veamos el video del feriado bancario, vamos a darnos cuenta de que lo que sucedía es que este papel del Banco Central de prestamista de última instancia fue usado simplemente para que los bancos entregaran cosas que no eran reales al Banco Central, ¿no? El Banco Central le pedían liquidez al Banco Central para supuestamente responder a necesidades de sus depositantes, y a cambio los bancos privados les entregaban activos, pero esos activos finalmente no terminaban valiendo lo que valían. Y eso llevó a que básicamente
los bienes que entregaban la banca estaban sobrevalorados. Habían bienes que estaban sobrevalorados, bienes que no valían lo que exactamente representaban, no valían realmente lo que correspondía a la cantidad de dinero que le entregaba el Banco Central, ¿no? Pero debido a que en ese momento las autoridades lo permitieron, tácitamente lo que sucedió fue un desangre del Estado a través del Banco Central entregándole dinero a la banca privada y la banca privada entregando activos que no valían lo que realmente supuestamente valían esos bienes. Esta historia, inclusive hasta el día de hoy, tiene secuelas, porque el banco, el Estado, tiene gran cantidad de recursos que pertenecieron a estos bancos, que todavía no se pueden vender, que todavía no se pueden hacer efectivos, que el Estado no puede recuperar, porque simplemente lo que sucedió es que esos bienes no valen lo que realmente decían que valían. O sea, eran bienes que estaban sobredimensionados en valor y que simplemente en ese momento el banco aceptó, y ya una vez que se cerró el banco, ya el que quedó con el problema fue finalmente el Estado, ¿no? Por eso es que ustedes pueden ver que hace algunos años se generaron como una especie de juicios para tratar inclusive de recuperar más cosas. Entre ellos, por ejemplo, canales de televisión, operadoras de radio y una serie de cosas más, otras empresas más, que el Estado entró a recuperar con la finalidad de saldar ese diferencial que había. Pero como nuevamente ha habido un giro, inclusive ahora lo que está sucediendo es que la película se está reversando y aquellos que en algún momento estaban siendo demandados por el Estado para que cubrieran de manera adecuada estos créditos, ahora resultan que le están reclamando al Estado un cierto vuelto porque para ellos entregaron más de lo que realmente valía, ¿no? Entonces ahí se generó un gran perjuicio al Estado, donde el Estado simplemente tiene una serie de bienes que ya no valen lo que en algún momento valieron o como están registrados en la contabilidad de las instituciones que lo tienen, y nunca se han podido recuperar esos recursos para poder devolver al Estado todo lo que perdió en el feriado bancario. Entonces, este papel de Banco Central como prestamista de última instancia en el Ecuador no se da por constitución, porque la constitución actual no permite que el Banco Central sea un prestamista de última instancia. Pero en otros países sí existe esta figura. Es decir, que en otros países los bancos pueden recurrir al Banco Central, entregan parte de su propiedad y a cambio reciben liquidez para poder cubrir las necesidades de sus operaciones. Pero en el Ecuador no es así. En el Ecuador no pueden hacer eso. En el Ecuador está prohibido que el Banco Central preste dinero a los bancos privados. Algunos lo consideran útil en tiempo de crisis, como le decía, porque justamente cuando hay crisis, el Banco Central entra como una especie de prestamista para poder ayudar a que los bancos se puedan mantener. Hay técnicos que consideran que esto es algo necesario para que justamente los bancos puedan pasar los momentos de crisis. Permite amortiguar los problemas de liquidez que puedan causar las fugas de depósitos, ¿no? Lo que les decía, hay ciertos momentos en que la economía se pone nerviosa y ese nerviosismo lleva a que la gente acuda a los bancos y comience a retirar en gran medida el dinero, y mientras saca el dinero, el banco tiene que entregarlo. Entonces, a veces el banco no tiene la suficiente disponibilidad de efectivo, porque lo más probable es que todo lo tenga colocado, prestado, moviéndose en el mercado. Entonces, cuando hay ese problema, el Banco Central servía para inyectarle liquidez y con eso el banco podía devolver a su gente y calmar, ¿no? Entonces permite amortiguar estos problemas de liquidez que justamente se deben por la fuga de depósitos, ¿no? Permite mejorar su cuenta de resultados, posibilitando un negocio relativamente fácil y poco arriesgado. Presta a tasas bajas el Banco Central y coloca al interior del país a mayores, pero el contribuyente es el que paga el negocio, ya que la emisión de dinero crea inflación. Esto generalmente para países que tengan también no solo el papel del Banco Central como prestamista de última instancia, sino que también tengan moneda propia, ¿no? Si tienen moneda propia, el Banco Central lo que hace es imprimir, y al imprimir entrega ese dinero al banco,
pero ese dinero se inyecta como liquidez en la economía e inmediatamente ustedes recordarán también por lo que pueden haber aprendido en economía, es que al tener más dinero circulante, lo que va a suceder es que la gente va a comenzar a ver como que las cosas, como que el dinero abunda, ¿no? El dinero como que no vale lo que debe valer y más bien exige más unidades monetarias por lo que anteriormente exigía menos. En otras palabras, sube el precio de las cosas y se genera inflación en la economía. Entonces, esta es otra forma de fondearse, de acceder a los préstamos que tienen, que podrían entregar los bancos centrales. Repito, en el caso del Ecuador, esta realidad no se produce, ¿no? Y también podrían recurrir a otros elementos, a otros organismos de fondeo, que generalmente son los multilaterales. Estos multilaterales les crean líneas de crédito a través del Banco Central. El Banco Central canaliza a través de la banca pública o directamente ellos, a través de los bancos privados, ciertas líneas de crédito que pueden emitir estos organismos internacionales. Y de esa manera también pueden obtener recursos. Entonces, primera fuente de fondeo, depositante. Segunda fuente de fondeo son los bancos centrales y los organismos multilaterales internacionales. Tenemos también que se puede recurrir al mercado mayorista de deuda para poder obtener recursos, ¿no? Entonces un banco emite bonos corporativos que no son más que pagarés con un plazo determinado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace el banco? El banco se olvida de los depositantes, se olvida de los multilaterales, se olvida del Banco Central, y dice, bueno, yo puedo ir al mercado de deuda, puedo emitir papeles, y por esos papeles voy a obtener recursos para poder hacer las actividades que quiera realizar. Entonces, tácitamente, el banco lo que hace es emitir deuda, porque lo que está haciendo es sacando un papel donde se compromete a devolver el dinero que originalmente le prestan con una cierta tasa de interés en un plazo adecuado, ¿no? Y de esa manera lo que hace es entregar un papel y lo que recibe es liquidez de estas personas que compran estos bonos. Y repito, el atractivo de estos bonos es que les pagan cierta cantidad de interés que obviamente para un inversionista es atractivo y de esa manera entregan o obtienen recursos para poder operar. Entonces, para vencimiento a más de un año, los bonos suelen pagar un cupón anual en concepto de interés. La banca se compromete a devolver el importe de esos créditos cuando se produzca el vencimiento y pagar los cupones correspondientes independientemente de cómo los haya negociado. En esos mercados la banca compite con empresas de otros sectores que también están interesados en financiarse emitiendo deuda. Eso es obvio, ¿no? Recurren al mercado de valores y no solamente al mercado de valores acuden los bancos a buscar recursos, sino que también pueden recurrir otro tipo de empresas. Pueden empresas de alimentos, diferentes tipos de industrias pueden ir y solicitar recursos del mismo mercado de valores. Y lo que hacen es justamente competir con estas instituciones por este dinero fresco para sus operaciones. Puede, al igual que otras empresas, financiarse vendiendo acciones o participaciones en su capital que se remuneran con beneficios que la entidad genera en el futuro. El capital es el pasivo más sencillo para gestionar porque solo se remunera cuando la banca tiene beneficios. Cuando tiene pérdidas, se encuentra en dificultades y deja de remunerarse. Comprar acciones es más rentable que comprar deuda, porque los dividendos suelen ser mayores que los intereses y además el valor de las acciones puede aumentar sin límite en el mercado. Pero también es mucho más arriesgado porque una empresa puede no repartir dividendos durante un periodo prolongado y porque el valor de las acciones puede bajar hasta simplemente llegar. Se puede recurrir no solamente a la venta de papeles generando deuda, sino que también un banco puede recurrir a la venta de acciones, ¿no? Una última forma de poderse financiar es justamente el hecho de recurrir al hecho de vender acciones con la finalidad de poder obtener capital fresco para poder financiar sus operaciones. Pero aquí, a diferencia de la deuda, lo que está haciendo es entregando propiedad a quien compre estas acciones, ¿no?
es claramente diferente y ustedes tienen que haberlo visto en alguna otra materia relacionada con inversión. Ustedes saben claramente que no es lo mismo un bono que una acción. En el caso de un bono, básicamente eso implica una obligación de deuda, porque lo que se hace es entregar un papel, hay un compromiso de devolución de los valores que se prestan, más cierto interés, pero no compromete la propiedad. Por el contrario, una acción, lo que tácitamente es un título que se entrega con relación a la propiedad por los recursos frescos que se obtienen, ¿no? Entonces, se entrega propiedad y a cambio se recibe dinero. Entonces, hay marcadas diferencias, ¿no? Generalmente los bancos primero acceden a la emisión de deuda y posteriormente, si es extremadamente necesario, podrán ir a la emisión de acciones y esa emisión de acciones, si es abierta, podría ser comprada por cualquier agente de la economía que tenga los recursos para poderlo comprar. De acuerdo, entonces estas son formas de financiamiento que tienen las instituciones financieras para poder tomar recursos que son necesarios para su operación. De acuerdo, hasta aquí con relación a las 4 formas de fondeo, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Está clara esta primera parte? ¿Qué es la banca? Problemas que generalmente enfrentan los intermediarios financieros, cómo se fondean los intermediarios financieros y en qué consiste cada una de estas formas de fondeo. ¿Está claro o tienen alguna inquietud? ¿Ninguna? Muy bien. En vista de que no hay preguntas, en la plataforma tienen asignado una lectura, que es la que van a realizar, que tiene que ver con la historia de la banca. Por favor, identifiquen esa lectura y el día de hoy revísenla para poderla conversar el día de mañana. Tiene que ver con la historia de la banca. Revisen esa información, léanla y el día de mañana estaríamos revisando. Para mañana también les voy a pedir, creo que les mandé a ustedes a que buscaran la información, no recuerdo si les mandé a ustedes, pero necesito que entren al Banco Central y revisen dónde encuentro información sobre el encaje bancario. Quiero que entren al Banco Central y vean dónde encuentro información sobre el encaje bancario y esa información que está generalmente en el boletín estadístico del Banco Central, en la información estadística mensual, traigan esa paginita porque con eso vamos a revisar mañana el siguiente concepto que nosotros tenemos para revisar que tiene que ver con encaje bancario, que es lo que se va a revisar el día de mañana. Reservas y el encaje bancario, que es lo que nosotros vamos a tratar. ¿Sí? Bueno, no sé entonces si hay preguntas, no hay ninguna inquietud. Leen por favor la lectura que les he asignado, que tiene que ver con la historia de la banca. Y hasta aquí llegaría nuestra clase con el trabajo asincrónico que tendrían que realizar. ¿De acuerdo? Muy bien. Me quedaba solamente con la persona que me quedo solamente con la persona que me decía que tenía problemas en la asistencia para poderle revisar. ¿De acuerdo? Sí, Con yo, el resto, profe, yo. con el resto, muchas gracias, jóvenes. Nos veríamos el día de mañana. Ingeniero, es que no es solo ella, también habemos algunas personas que tenemos el mismo problema. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema? Lo de la asistencia. Sí, pero, a ver, Vicky entendía que era el problema de ella. ¿Qué le pasó a usted? A ver, el resto les agradezco a quienes no tengan nada más que discutir aquí. Me quedo solamente con aquellos que tienen problemas de asistencia. Ana, ¿tienes tú problemas de asistencia? Ana Alvarado. No, profe, ya me retiro. Gracias. Giovanna. No, profesor, ya me retiro, gracias. Muy bien. Jonathan. ¿Tienes problemas de Presente, asistencia? profesor. ¿Tienes problemas de asistencia tú? Sí, No. las primeras semanas. Ya, pero eso es porque no has venido. Es que no. Bueno. Ya.
Muy bien, a Vega. Bueno, Jonathan, Erika. Erika, ¿tienes algún problema de asistencia justificada? Sí, profesor. ¿Justificada? Lo que pasa es que no sé si se acuerda que ese día, creo que fue el día 20, hubo en las chicas que estábamos aquí con Mendoza, le dijimos sobre la asistencia, de que ese día yo tuve un problema con el acto y una compañera justo cuando estaba tomando lista le dijo que si me podía aceptar porque tenía un problema con el acto y me conecté sobre el celular y ese día nos puso la asistencia, pero después no nos reflejó en el CIU. A ver, vamos viendo. Muy bien, ¿qué días son? A ver, es el más antiguo. ¿Qué días son? ¿Alguien me recuerda el día, por favor? El 20. 20 de diciembre. Sí. Sí. ¿20 de diciembre? ¿No? ¿Ustedes ven como borrosa la presentación que estoy proyectando? ¿O se ve claro? No está proyectando, profesor. ¿No les estoy proyectando? Ahí el detalle. ¿Y ahí cómo ven? ¿Ven como borroso? Como que palpita así la pantalla, ¿no? No, sí se ve claro. Se ve claro. Ah, yo estoy viendo Sí. mal, entonces otra vez me voy a enfermar. A ver, bueno, el 20 es día lunes. Ya, 20 de diciembre. A ver, ¿quiénes tienen problemas de falta? Rodríguez, ¿verdad? Rodríguez. Ya, Rodríguez. ¿Quién más? Mendoza. Mendoza. Ya. ¿Y? Y Vergara, profesor. Más bajito, Vergara. Listo. Ya, ¿algo más? Yo, profe, el 6 de diciembre también tengo. Nada más, profesor, gracias. Ya, ok, niñas. Gracias. A ver, Yo Vicky, de el nada. 6 de diciembre. 6 de diciembre contigo, Vicky. Sí. Ya se me estaba colando alguna falta. A ver, 6 de diciembre. ¿Cuál es tu apellido? Perdón, se me fue. Rodríguez Jordán. Rodríguez. Ya, Vicky, ahí está. Gracias, profe, disculpe. Ok, está bien. Quedamos al día, Gracias, buenas entonces. noches. Pasa bien, Bueno, buenas noches. gracias.